Aguilar Villa, Richard Alfonso. Richard Aguilar presente. Araujo Rumier Fernando Nicolás. Barguil Asid David Alejandro. Bolívar Moreno Gustavo. Gustavo Bolívar presente. Bienvenido, senador. Gracias. Castellano Emma Claudia. Buenos días, presente. Cepeda Sarabia Efraín José. Efraín Cepeda presente, señor secretario, con los buenos días para todas y todos. Bienvenido, senador. Cristo Gracias. Bustos Andrés. Díaz Contreras Edgar. Buenos días para todos, compañeros. Presente. Edgar Díaz presente. Sí, señor. Edgar Díaz presente. García. Sí, señor senador. García Zucardi Andrés. Presente, señor secretario. Cordial saludo a todos. Bienvenido, senador. Géneco Zuleta José Alfredo. Presente. Gómez Amín Mauricio. Mauricio Gómez Amín presente. Presente, senador. Guerra de la Estrella María del Rosario. Muy buenos días para todos. María del Rosario Guerra presente. Buenos días, senadora María. Hoyos Giraldo Germán Darío. Marulanda Gómez Iván. Palacio Misraji Edgar Enrique. Ramírez Cortés Ciro. Villalba Mosquera Rodrigo. Está presente. Aló, presente. Sí, señor. Senador Rodrigo. Mira, ya. Aquí en la comisión, pero ya. Señor presidente, le informo que han contestado a lista 10 honorables senadores. Hay quórum para decidir. Señor secretario, por favor, lea el orden del día. Con gusto, señor presidente. Orden del día para la sesión ordinaria el día miércoles 17 de marzo 2021, horas 9:20 de la mañana. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de las actas número 19, 20, 21, 22 y 23 correspondientes a las sesiones de los días 25, 26 y 30 de noviembre, 1 y 4 de diciembre de 2020. Tercero, Han tratado de darle una porción importante. lo que Rodrigo, el proponemos, micrófono, por senadores. favor. Cuarto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Registramos la presencia del senador Germán Hoyos y el senador Iván Marulanda. Iván Marulanda, gracias, presidente. Un saludo a todas las senadoras y senadores. No Gracias. importa, pero En ponemos consideración el orden del día. Es que el Senador trabajo. Villalba, por favor, cierre el micrófono. De momento. Se registra la presencia de los honorables senadores Germán Hoyos y el senador Iván Marulanda, señor presidente. Señor secretario, en consideración el orden del día, abro la discusión, anuncio que se cierra. ¿Cómo vota la comisión? Lo aprueba, señor presidente. Segundo punto, consideración y aprobación de las actas número 19, 20, 21, 22 y 23 correspondientes a las sesiones de los días 25, 26 y 30 de noviembre, 1 y 4 de diciembre de 2020. Al respecto, señor presidente, hay dos constancias suscritas por la honorable senadora Emma Claudia Castellano y por el senador Andrés García, donde manifiestan que se abstienen de votar la senadora María Emma Claudia, de votar el acta número 23 de la fecha 4 de diciembre de 2020, toda vez que por la fecha que se desarrolló la sesión se le fue imposible la conexión a la internet. Se deja constancia de que no participará en la votación del acta número 23. Igualmente, el senador
Andrés García manifiesta también que se abstiene de votar las actas número 21, 22 y 23 correspondiente a los días 30, 1 y 4 de diciembre de 2020 por cuanto se encontraba en licencia ordinaria no remunerada los días 30, 1 y 2 de 3 y 3 de diciembre de 2020 de acuerdo a la resolución 044 del 9 de diciembre de 2020 y en licencia de luto a partir del 4 de diciembre de 2020, resolución 047 del 11 de diciembre de 2020. Señor presidente, bajo estas circunstancias, someta a consideración las actas leídas. Se reitera la presencia del senador Andrés Cristo. Muy bien. En consideración las actas leídas, anuncio que se abre la discusión, se cierra la discusión. ¿Cómo vota la comisión? Han sido aprobadas las actas, señor presidente, con las circunstancias anotadas anteriormente. Presidente, me permito darle lectura a los proyectos que serán considerados y aprobados en la próxima sesión de la Comisión Tercera del Senado. Proyecto de ley número 54, 2020 Senado. Proyecto 44, 2020 Senado. Proyecto 328, 2020 Senado, 118, 2019 Cámara. Proyecto de ley 323, 2020 Senado. Proyecto de ley número 289, 2020 Senado. Proyecto de ley 260, 2020 Senado. Y proyecto de ley 302, 2020 Senado. Serán los proyectos que serán considerados y aprobados si la comisión así lo decide en la próxima sesión de la comisión. Igualmente, presidente, voy a darle lectura a proposiciones radicadas en secretaría por parte de los honorables senadores para debates correspondientes en sesiones posteriores. Proposición. Secretario, active el micrófono que se le apagó. Lea las proposiciones. Sí, señor presidente. Proposiciones. Suscrita por la mesa directiva. Cítese al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera, y el gerente general del Banco de la República, doctor Leonardo Villa Gómez, y demás miembros de la Junta Directiva para que presenten el informe de gestión en cumplimiento con el artículo 5º de la Ley 31 de 1992. Proposición suscrita por el senador Richard Aguilar, en donde solicita y cita al señor ministro de Transporte, al director nacional de Planeación, al director de Invías, al gerente del Fondo de Adaptación, y asimismo invita a varios alcaldes del departamento de Santander con respecto a la vía, unas vías de los Curos Málaga, en la provincia de García Rovira. Se anexa cuestionario. Proposición también suscrita por el senador Richard Aguilar, en donde solicita la presencia del señor ministro de Hacienda, doctor Alberto Carrasquilla, director del DANE, director del DPS y director nacional de Planeación, asimismo el director de FEDesarrollo, el presidente de la NIF y el Observatorio de Desarrollo y Política Social de la Universidad Externados de Colombia. Se anexa cuestionario con respecto al tema del COVID. Igualmente solicita la realización de un foro que tiene como denominación Retos de la Educación en Colombia durante la pandemia, análisis al cumplirse el primer año. La senadora María Emma Claudia presenta dos proposiciones
en la cual solicita control político al señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, al señor director de Planeación, doctor Luis Alberto Rodríguez Pino, al señor director de Impuestos y Aduanas Nacionales, doctor Lisandro Junco Rivera, y al señor gerente del Banco de la República, doctor Leonardo Villar Gómez, para que en sesión ordinaria de la Comisión Tercera responda el siguiente cuestionario que se anexa. Asimismo, esta procedimiento invítese al señor Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Cardona, Córdoba Larrarte. Igualmente, la senadora Emma Claudia solicita el control político al doctor Alberto Carrasquilla, al señor ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera, al señor ministro de Agricultura, Rodolfo C. Navarro, a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a la ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, y al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor José Manuel Restrepo, para que en sesión ordinaria de la Comisión Tercera del Senado de la República respondan algunas inquietudes existentes en torno al tema del plan de reactivación económica, y se invita a la presidenta de ProColombia, doctora Flavia Santoro Trujillo. Se anexa cuestionario, señor presidente. Esas son las proposiciones que se encuentran radicadas en secretaría y que son presentadas por los honorables senadores suscritos. Rafa, ¿puedes registrar mi presencia? David Barguil, por favor. Sí, señor senador Barguil, se hace presente. Señor presidente, someta a consideración las proposiciones leídas. Son todas las proposiciones radicadas. Sí, señor. Radicadas en 6 consideración las proposiciones. proposiciones leídas por el secretario, se abre la discusión, anuncio que se cierra. ¿Cómo vota la comisión? Han sido aprobadas, señor presidente, en su totalidad. Siguiente punto del orden del día. Ha sido agotado el orden, presidente. Tiene la palabra la senadora María del Rosario Guerra. Presidente, muy buenos días nuevamente para usted, el equipo de la Secretaría, los colegas, a todos buenos días. Como le comentaba antes de iniciar la sesión, presidente, la Comisión Legal para la Mujer, presidida por la senadora Nora García, nos pidió el favor, si fuera posible, la próxima semana van a sesionar tanto en plenaria como en comisiones el 24 de marzo en temas dirigidos a la mujer. Aquí en nuestra comisión, ella planteó que había un proyecto de ley de financiamiento del sector rural que si fuera posible debatirlo. Ya el secretario mira si tiene ponencia o no, pero quería transmitir esa petición que la senadora Nora García, presidente de la Comisión de la Mujer, me hizo. Segundo, presidente, yo quería celebrar el anuncio en el día de ayer del presidente Iván Duque de 6 decisiones fundamentales en materia de política social. La primera, la extensión del programa Ingreso Solidario y la ampliación de la cobertura del mismo. No olvidemos que hoy cobija a 3 millones de hogares, que se termina el programa en junio de este año, con lo cual se extiende en el tiempo y se amplía su cobertura, lo que celebramos, y vamos a trabajar intensamente para aumentar también el monto de la transferencia, que hoy está en 160, y con varios de los congresistas de esta comisión y de otras bancadas hemos propuesto que al menos sea de 320,000 pesos. La segunda propuesta que quiero celebrar del gobierno es la gratuidad en la educación superior para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Ya cerca del 70% de los estudiantes de más bajos recursos tienen hoy acceso gratuito a la educación superior, pero la idea sería generalizarlo, lo cual aplaudo y celebro, es un paso significativo. Ese proyecto también nos va a llegar al Congreso de la República. El tercero, profundizar la devolución del IVA. Nosotros apoyamos en el 2019 ese mecanismo de devolver el IVA a los estratos 1 y 2 a los más pobres. 1 millón de hogares han visto la devolución por 37,500 pesos mensuales. La propuesta es
pasar ya a 2 millones de hogares y anticiparlo, no ver vencido, sino que podamos anticipar la devolución del IVA, otro paso más para darle un ingreso a los hogares más vulnerables. La cuarta propuesta fundamental, si ustedes recuerdan, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley de Crecimiento, quedó previsto una medida para incentivar la vinculación laboral de los jóvenes. El presidente Duque informó ayer que trae una propuesta de que los jóvenes entre los 18 y los 28 años, durante 5 años, aquellos que se han contratado, el Estado asume la seguridad social, con lo cual se incentiva la contratación de los jóvenes y se aliviana a las empresas, a las entidades que los contraten, el costo de la seguridad social. Una extraordinaria noticia. Y la otra extraordinaria noticia es la extensión del PAEF para ayudar a la preservación del empleo y las empresas. Nosotros en el Congreso aprobamos hasta marzo 31 de este año. O sea que en 10 días se acabaría el PAEF. La propuesta es la extensión del PAEF. La extensión del PAEF focaliza. Ya voy a terminar. La extensión del PAEF focalizado a aquellos sectores que no han tenido la recuperación plena. Y finalmente, presidente, todo ello unido a una austeridad en el gasto del Estado, congelamiento de los gastos de personal y de gastos, otro tipo de gastos generales, con lo cual el trabajo del gobierno nacional y el compromiso con los más vulnerables se hace evidente. Esa era mi constancia, presidenta, agradeciéndole nuevamente. Muchas gracias, senadora. Yo también celebro esos anuncios y con respecto al proyecto que le mencionaba, ya el secretario estará atento para una vez radiquen esa ponencia del proyecto que tiene que ver con las mujeres. Tiene la palabra el senador Richard Aguilar. Muchas gracias, presidente. Qué alegría saludar a todos mis compañeros para este nuevo periodo. Va a ser un periodo muy importante para el país, porque como decía María Rosario, nos debemos concentrar en lo social. Ustedes que también viajan a la provincia colombiana se dan cuenta que todos los días son testimonios de desempleo, de necesidad, de que no tienen internet, que no tienen ni siquiera para mercar. Es decir, la situación en nuestro país es grave en lo social. Yo quiero y pedir la palabra, señor presidente, pues contarles un poco, porque el día de ayer, junto con 50 congresistas de diferentes bancadas, radicamos nuevamente el proyecto de ley de renta básica. El año pasado, con Iván Marulanda y con mi compañero Ciro Ramírez, logramos una reunión con el ministro de Hacienda y estuvo de acuerdo con lo que estábamos planteando, en donde primero que ingreso solidario, ya lo anunció el presidente, sea una política pública permanente. Segundo, que esté por encima de la línea de pobreza, es decir, 327,000 pesos. Es decir, una familia de 2 miembros que reciba mínimamente esos 327,000 pesos. En el proyecto que radicamos ayer, lo explicó muy bien en la plenaria el senador Marulanda, en donde de una manera escalonada se va aumentando de 40,000 pesos para llegar a miembros de más de 5, a familias con más de 5 miembros, a una cifra de 480,000 pesos. En la discusión que tuvimos con el gobierno nacional el año pasado, fuimos más ambiciosos. Logramos unas cifras de familias de 5 miembros de 640,000 pesos, siendo programas complementarios a los programas sociales actuales y aunados con el esfuerzo de una devolución del IVA, que se quiere llegar a una cifra de 100,000 pesos, estaríamos hablando de 740,000 pesos. ¿Por qué yo les traigo esto a colación? Porque los anuncios del gobierno vienen con el principal propósito de entrar a la discusión de dónde va a salir la plata. Y por eso en este momento está la comisión de expertos hablando en torno a las sugerencias, criticando y halagando al mismo tiempo nuestro sistema tributario, que se requiere una reforma estructural al sistema tributario que no va a ser en este periodo
legislativo y lo que necesitamos es buscar la plata para atender lo social, que es lo que tanto necesita en nuestro país. Yo sí le pido, presidente, usted como líder de esta comisión, de que el gobierno nacional no vaya a erradicar, por Dios, la reforma fiscal como la han denominada, sin socializarla con nosotros. María del Rosario, manda ese mensaje a los congresistas que forman parte del gobierno nacional, manden ese mensaje, porque eso dificultaría, perdón, la discusión. Como esto, ya empezaron a arrojar cuáles son los gastos, los programas sociales, la gratuidad, que todos lo celebramos, todos estamos de acuerdo en eso que anunció el señor presidente, pero ya viene una discusión en donde ya escuché a la comisión de expertos donde quieren eliminar un régimen exento del IVA, en donde las tarifas diferenciales pasen del 5 al 10 al 12% y no sabemos qué es lo que van a radicar. Yo sé que siguen trabajando en ello, pero que no vayan a hacerlo o no vayan a hacer lo que han anunciado algunos medios de erradicarlo el próximo martes. Muy bueno sería trabajar la próxima semana como comisión tercera y que se radique después de un buen descanso, de mucha oración, después de Semana Santa. Entonces, ese es el mensaje principal, presidente. Yo celebro mucho, Iván. Nos toca trabajar muchísimo en este proyecto de renta básica. No la llamemos renta básica, puede ser ingreso solidario, pero yo creo que ya va a haber un acuerdo muy cercano en torno a cuánto va a ser el monto por familia, pero también cuántas familias se van a beneficiar, porque nuestro proyecto quiere beneficiar a 7 millones de familias. El gobierno ha manifestado 4 millones o 5 millones de familias. Ojalá seamos más ambiciosos, porque hoy en día el 70% de las familias en nuestro país están en situación o de vulnerabilidad o de pobreza o pobreza extrema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Marulanda. Gracias, señor presidente. De nuevo un saludo a la señora senadora María Rosario Guerra, a los colegas senadores, al secretario. Agregar dos detalles porque el senador Richard Aguilar ha hecho una magnífica presentación del tema de renta básica, tal como lo hemos presentado y radicado el día de ayer. Esta ha sido una construcción, señor presidente, progresiva en la medida en que se ha ido desarrollando esta pandemia, que es un fenómeno tan sorprendente y tan extraordinario en sus alcances destructivos y en la letalidad pues, de su ataque, no solamente a la vida del ser humano, sino a la economía y al tejido social y a la estructura productiva del país. Y hemos ido construyendo en una conversación pues, muy importante con la sociedad civil, con el propio gobierno, y también examinando lo que están haciendo los demás países del mundo para enfrentar esta misma situación. O sea que pedirles, señor presidente, que miremos esto, digamos, como el cumplimiento de un deber con la sociedad y con la historia, y que pongamos las cosas en un plano de conversación constructiva con el gobierno y con los colegas senadores, y no cerrarnos al examen de todas las aristas que tiene el problema, que le dediquemos el tiempo necesario. Esto no tiene un propósito partidista, ni un propósito banderizo, ni un propósito político, ni electoral. Estamos cumpliendo con el deber con una población que está sufriendo muchísimo y que nosotros tenemos que responderle. No han recibido un apoyo del Estado por muchas razones y no es del caso examinarlas en este momento. Entonces, decir que ese proyecto que radicamos ayer tiene unos alcances y unos perfiles nuevos que ya los manifestó el senador Richard Aguilar y que los compartimos con el ministro de Hacienda en una reunión que sostuvimos presencial con él y con el director de planeación y con los dos viceministros en la primera semana de diciembre, en la cual conversación pues le pusimos sobre la mesa esta propuesta que, entre otras cosas, hemos recibido las noticias
que nos ha dado la senadora Guerra y las que recibimos ayer por los medios de comunicación sobre el pronunciamiento del señor presidente de la República, con mucho halago, en el sentido de que me parece que nos estamos acercando ya cada vez más a un acuerdo, que es de lo que se trata. Y agregar lo siguiente, señor presidente y colegas, cuando le entregamos la cifra al señor ministro de Hacienda y al director de Planeación sobre lo que costaba este programa de renta básica permanente, que ya es permanente, pues el señor ministro, ese programa habla de una cifra de 37 billones de pesos, o sea, 3.7 puntos del PIB, pero que incluye naturalmente 1.4% del PIB que ya se están aplicando en las transferencias monetarias que hay en marcha, pues que son con familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción, etc. Y entonces, sumando toda esos programas asistenciales, nos da un 1.4% que daría por financiar un 2.3% del Producto Interno Bruto para completar el paquete de los 37 billones o 3.7 billones. Y el ministro nos dijo con toda claridad, a mí no me asusta esta cifra. Lo dijo así claro, para que no volvamos a hablar de que es que no hay plata y que estamos hablando de cifras astronómicas. No, el ministro nos lo dijo clarito. Nos dijo al senador Richard Aguilar, el senador Ciro Ramírez, y estaba también el senador... ¿Aló? Siga, senador, siga, así se le escucha. Y entonces, y nos dijo francamente que no tenía diferencias, pues que no le asustaba la cifra, que por supuesto era necesaria una reforma tributaria, cosa que nosotros también pues hemos sostenido siempre. Es más, presentamos un proyecto de reforma tributaria en el 20 de julio con 24 congresistas y la diferencia está pues en que no sabemos cuál va a ser el enfoque de la reforma que viene. Nos habían dicho que apuntaba a una extensión del IVA. Nosotros manifestamos claramente que no era procedente ese enfoque. Perdón, estaba también el senador Germán Hoyos, estaba revisando acá mis notas, estaba también el senador Germán Hoyos en esa reunión. Y entonces, que la disparidad que podía haber es pues del enfoque de esa reforma. Nosotros pensamos que la reforma tributaria debe ser una reforma que apunte a corregir esta estructura del sistema tributario colombiano, que no es ni progresiva, ni es equitativa, ni es eficiente, y que la Constitución ordena que sea equitativa, progresiva y eficiente, y que una reforma del IVA no apuntaba a corregir ese mal estructural de del sistema tributario colombiano, que nos ha llevado a unas inequidades y a unas desigualdades brutales y a un desfinanciamiento del Estado, además agregando toda esa cantidad de beneficios tributarios que se han otorgado innecesaria e injustamente a sectores que debieran estar tributándole al Estado para que el Estado pueda cumplir con sus deberes sociales. Finalmente, decirle, señor presidente, que esta propuesta fue respaldada por una cumbre social y política en la que participaron 580 organizaciones sociales, y el proyecto viene suscrito por esas 580 organizaciones sociales, más de 4.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos y 53 senadoras, senadores y representantes a la Cámara. O sea, es un proyecto poderoso que esperamos pueda servir y pueda tener la atención
que se merece por parte del gobierno y por parte de la bancada del Congreso. Me dicen adicionalmente, señor presidente, que esta sesión no está siendo transmitida y me pregunto si eso no la invalida o nos crea pues problemas por falta de publicidad de la reunión, problemas en la validez de lo que estamos haciendo en este momento. Gracias, señor presidente. Buen día, presidente. Para registrar asistencia y solicitar la palabra. Cordial saludo. Muy buenos días, senador Palacio. Se registra la presencia del senador Palacio y senador Araujo. Al senador Marulanda. Senador Ciro, se registra su presencia. Presidente, pidió la palabra. Senador, dígame. La comisión al fin no se pudo transmitir. Cuando usted dio la orden ya la habíamos comenzado. Que usted Entonces, dejó está siendo constancia transmitido. que había constancia de que usted no se había podido transmitir por YouTube porque había problemas en la conexión con YouTube. Entonces usted prosiguió con la sesión, pero si quiere nos conectamos de una vez a YouTube, que ya me hacen 5 minutos me dijeron que sí. No, simplemente para que me certificara, pero es que el senador Marulanda está haciendo una pregunta. Sí. Aquí lo que no se está haciendo es que no estamos con un link enlazado con YouTube, pero esta sesión tiene validez, está siendo grabada, sí, está siendo grabada. Todos los miembros de la comisión, el secretario, y está siendo grabada, así que es totalmente legítima. Legítima, y ya después yo la subo a YouTube. Y tiene validez. Senador Palacio tiene la palabra. Gracias, presidente. Cordial saludo para todos los colegas después de este tiempo diríamos, de receso. Aquí, pues, poniéndonos a tono con lo que están conversando y estamos hablando, noto que hay dos tendencias, una en la línea de la escuela del marxismo analítico belga, de la teoría del economista Philip Van Parijs, y la de Milton Friedman, sobre el ingreso mínimo vital, renta básica universal, como un medio para estimular, por supuesto, la economía, el consumo, la demanda agregada. En mi caso particular, pues, he participado tanto en la propuesta que hizo en su momento el senador Iván como la del gobierno. Y en algún momento nos reunimos con el senador Richard, el senador Iván, el senador Ciro, en una subcomisión que se creó para buscar ese acercamiento que parece ser que en buena hora se está dando. En ese momento yo propuse pues que el nombre no era lo fundamental, pero se ha llamado renta básica universal, pero el nombre sí tiene una afectación en un sentido, puesto que la renta básica universal es como la aspiración a un modelo de sociedad, diríamos, de pasar de una política social subsidiaria, residual, a una política universal incluyente. Creo que ese es como el espíritu en el caso de la renta básica universal, según Philip Van Parijs. En el caso que ha presentado el gobierno, es un enfoque focalizado, y yo quiero proponer entonces, y lo hice en su momento, cuando participé en las dos, tratando de conciliar, que el ingreso mínimo vital llegue por estratos. Se podría hacer por familias, pero es que el ministro de Hacienda en su momento, cuando iniciamos la pandemia y en otros análisis económicos, quedó claro que el estrato 3, la clase media, se empobreció. Y creo que podría ser mejor focalizado en mi propuesta por estrato, los estratos 1, 2 y 3. Estamos hablando de unos 5.3 billones, diríamos que pues está claro que sí hay presupuesto para eso, sobre todo si tomamos en cuenta que según la Contraloría la cifra de corrupción anual de la plata que se pierde en el país, que se roba en el país, de 50 billones, si creamos un bloque de búsqueda, ni siquiera hay que endeudar a los colombianos o subir impuestos. Es decir, con esos 50 billones que se van en corrupción, podemos financiar sin afectar a la economía o la macroeconomía. Eso por un lado. Y estaríamos beneficiando a 38.5 millones de personas o unas 11.6 millones de familias. Entonces, creo que la erradicación de la pobreza no solamente se acerca, el tema no es monetario, hay unos temas estructurales de fondo que sabemos que generan una situación de pobreza, es un tema de oportunidades. Ellos no nacen condenados a la pobreza, sino que hay que reorganizar a la sociedad de una manera justa, equitativa, como ya lo hemos planteado en varios debates,
pero se requiere la voluntad política y la decisión política para hacerlo. Entonces mi propuesta es que sea por estratos 1, 2 y 3 y que podamos focalizarlo en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tenemos al senador Fernando Nicolás. Tiene la palabra. Senador Fernando Nicolás. Entonces seguimos con el senador Ciro Ramírez. Gracias, presidente. Yo quiero saludar a los compañeros en el comienzo de esta finalización de la tercera legislatura. Saludo al señor presidente. Gracias por la palabra. Quiero simplemente comentar lo que se ha venido hablando con respecto a los proyectos de ley que están en curso en esta comisión sobre las transferencias monetarias no condicionadas. Y presidente, hemos venido teniendo reunión con el senador Marulanda, también nos acompañó en esa reunión el senador Richard Aguilar, también nos acompañó en esa reunión el senador Germán Hoyos, y estuvimos hablando con el ministro de Hacienda. ¿En qué vamos y qué se ha convenido? Nosotros tenemos un proyecto de ley que radicamos con el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, con el Partido de la U, que radicamos sobre convertir el ingreso solidario en una política pública con carácter permanente. Después, en el diálogo con el gobierno, ¿en qué vamos? Que el gobierno decía, ¿por qué no llevar a más ingreso solidario a más colombianos hasta la línea de pobreza, restando el resto de programas sociales que reciben los colombianos, adicionando los subsidios de energía y gas? El gobierno dice que no lo veía con malos ojos. Es más, nos hizo una propuesta que fue compartida entre todos, y eso es lo que vamos con respecto al proyecto de ley nuestro. El senador Marulanda tiene otro proyecto de ley que es elevar aún más de la línea de pobreza según el número de personas por hogar, y que la transferencia monetaria sea por número de personas, sea por persona y no por hogar. Eso, digamos, van en algunas diferencias, pero creo que ya estamos llegando a un punto de acuerdo. El gobierno ve con buenos ojos el proyecto nuestro, lo elevamos a la línea de pobreza y creo que es eso lo que ha anunciado el presidente Duque ayer en el foro de Prosur con respecto a extender el ingreso solidario como política pública permanente y segundo, aumentar su valor y su cobertura. Yo creo que ese es el alcance y yo creo que hacia allá podemos llegar, que sería una gran respuesta de esta comisión para la erradicación de la pobreza. Y yo celebro eso, como lo dije ayer, en una constancia en la plenaria del Senado. Creo que es una gran noticia y sobre todo para que esta comisión le hable a los colombianos, señor presidente. También quería dejar una constancia y es al señor secretario un debate de control político para los que quieran acompañarnos. Ya se le envió al secretario Rafa, me dicen que ya está en tu correo para ver si se pueda revisar sobre los recursos del FOME y la ejecución y el tiempo en ejecución de los recursos del FOME. Es un debate de control político al Ministerio de Hacienda y al DNP con respecto a estos recursos en medio de la pandemia. Gracias, presidente. A usted, senador. Bueno, agradezco a todos los senadores, a todo el equipo, al secretario. Se levanta la sesión y se cita por secretaría. Muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día. Buen día, gracias. No,